Muy bien, pues estamos desde Ciudad de México estudiando metafísica, lo que tiene que ver con nuestra autoconcienciación, el trabajo que nosotros hacemos para darnos cuenta de qué somos, quiénes somos, de qué va nuestra vida. Todo lo que tú conozcas más acerca de ti mismo te genera un nuevo estado de conciencia. No importa si es bueno o malo. ¿Qué tal si un día te enteras que estás traumado? Dices, ah, con razón. Sí, la realidad es que nadie se salva, ¿verdad? Allí es donde el que esté libre que aviente la primera piedra. Todo a lo largo de nuestra vida deja marcas y si las dejamos pasar pues se van anquilosando y se quedan en el inconsciente y esos son los que llamamos traumas. Con base en eso es que nosotros nos tenemos que ir conociendo. Si nos damos cuenta que tenemos allí un arquetipo, una grabación negativa, entonces tú tienes que sacarla de ti a punta de metafísica. Es el único recurso que en este caso proponemos, pero que en realidad quizá sería el único recurso que funciona para todo eso. Porque ¿de qué sirve estar rascando la herida del trauma? Y que te digan que estás traumado y que si te pasó eso y que por eso estás así, ¿qué ganas? Nada, te enteras una vez. Gracias, Padre, que ya sé. Eso lo explica todo. He vivido traumado. Ah, bueno, lo transmuto, lo borro, no lo acepto, no lo quiero, ya no quiero vivir así. Lo metes en la llama violeta, invocas al arcángel Miguel, le haces decretos, en este caso positivos, constructivos, pero tú te vas dando cuenta de lo que traes. Eso es, diríamos, en la parte de las llamadas sombras. ¿Qué son? ¿Qué son las sombras? Potenciales de luz. O sea, donde hay una sombra es porque la luz no se ha expresado. Pero si lleváramos un foco allí, desaparece la sombra. Entonces, no se claven tampoco mucho con las sombras, porque ya hubo un tiempo en que sí, que con la sombra y que la sombra y la sombra, bueno, nada, no va por ahí la jugada. El asunto es la luz. Por eso en ese compromiso con la luz es ese perfeccionamiento. ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Sencillo? ¿Medio? ¿Complicadongo? ¿Qué me pueden decir al respecto? Si levantan la mano, les escucho. Sí, cuenta, Sof. Si tú no sabes tu trauma, ¿aún así puedes transmutarlo con la llama violeta? Sí, solamente que funciona al revés. Se te transmuta primero y luego te dejan ver lo que estabas traumado. Entonces son esas cosas como yo les he platicado, no sé si aquí, que son como que ves los cadáveres de situaciones que ya no están activas, pero ves que eso estuvo en algún momento en tu vida y dices, no, pues yo no me enteré de eso. O ya no está con posibilidades de explotar, pero de pronto llegas, ¿a poco pasó eso? Es que se te transmutó y luego se te dejó ver. Diríamos, pagas por ver. Porque en algún punto te tiene que llegar la autoconciencia, te tiene que llegar el entendimiento de esa situación. En cambio, antes de la llama violeta todo tenía que ser observándote, observándote, observándote. Y cuando te cachabas algo, un sankara, te sacabas un trauma tú solito. Y no había de otra más que aguantarte. Ya con la llama violeta puedes decir, lo transmuto con la llama violeta, lo borro con la llama violeta. Entonces es muy bueno ir a terapias a las que a ustedes les gusten y sobre todo si hay muy buenos diagnósticos, pero si ustedes se pueden autodiagnosticar, que la verdad no es tan sencillo a veces vernos. Necesitas un buen diagnóstico. A veces en metafísica sale, ¿verdad? Porque estamos acá trabajando en conjunto y ocurre una frase, unas palabras, un tema que te llega, que dices, ah, canijo, eso me pasó. Ahí es donde la vida te da oportunidad de verte y es para aprovecharlo en ese momento, ¿entiendes? Entonces va más o menos en ese son, perdón. Entonces vas tú
observando, determinando y abriendo ese sentido. De tal modo que te conoces desde lo que necesita luz, desde lo que te vas dando cuenta en ese proceso y de lo que eres superiormente, que es tu yo divino. Tu yo divino son 3 estados de conciencia superiores, que son llamados, este proceso es llamado el Cristo. Como es una ciencia divina, es una ciencia que se trabaja con lo invisible. La ciencia material trabaja con lo visible o lo físico. La ciencia metafísica es ciencia divina y es ciencia que trabaja con lo intradérmico, con los procesos mentales, con nuestro interior. Entonces vamos directo, si les parece bien, a la página de inicio. Les tengo la primera propuesta de estudio, que es activación de la autoconciencia, es la página 173. Y este es justamente el trabajo o el despertar del ser interno. Todos tenemos el ser interno, solamente que eso se hace vivo cuando lo sabes y cuando lo conoces y cuando lo reconoces. Una cosa es que te digan, tienes el Cristo dentro, tienes dentro de un poder, pero el asunto es que vayas por allí y que veas ese poder y lo reconozcas y digas, yo tengo ese poder. Porque eso se ve hasta donde uno menos se imagina. Ahí está la mano levantada para que le pasen el micro. Te presentas y todo, pa. Bueno, buenas noches, me llamo Lorena. Román, si tú reconoces ese ser interno, que tú lo tienes y sabemos que todos lo tenemos, pero tú ves a una persona que tú amas mucho. Y ¿Cuánto? Del 1 al 10, mucho, ¿cuánto? mucho, Okay. mucho. Y más del 10. ¿Y cómo tú puedes ayudar a esa persona a transmutarle eso si tú crees que esa persona no merece esa situación? O sea, ¿cómo decretas? O sea, ¿qué decreto puede ser más poderoso para hacerle a esa persona? Te lo voy a contestar con tu misma frase. El decreto más poderoso es el que tú creas que es el más poderoso. La llama violeta. No, pero ahí va el punto. Me pasó una vez que no sé si han probado las manzanas verdes. Insípidas. O sea, de las rojas, de las amarillas y de las verdes, ¿cuál prefieren? Yo soy amarilla o roja. ¿Quién es team verde de aquí? A ver. Ahora nadie. Tú. Ahí la Maclovia ya te la estabas saboreando y no. Ay, cálmate tú, chocorrol. Cálmate tú, chocorrol. Había unas manzanas verdes y yo dije, probé una, dije, esas manzanas no saben a nada. Yo ya sabía que no sabían a nada. A partir de allí, todos los que comieron esas manzanas no les supo a nada. Y me dijeron, no andes decretando eso. A mí me gustan las manzanas verdes. Eso y se empezaron a echar a perder. Cuando llevaban así como un mes, imagínense, unas semanas. Pero a partir del decreto, dejaron de saber y de estar bien, pues. Porque el decreto se cumple siempre. Y aquí va el punto. Si tú crees que el decreto se cumple, se cumple. Yo no me lo pregunté, yo nada más hablé por hablar, porque me caen regordas las manzanas verdes. No, pero aprendí, dije, no le voy a hacer esa mal hora a los amantes de las manzanas verdes. Pero cuando tú te das cuenta de eso, entonces dejas de hablar de cualquier comida, o al contrario, puedes agarrar una manzana verde, ay, gracias que me sabe a manzana roja. O sea, le pones tu feeling.
Y por eso sirve la bendición, que estos alimentos sean cargados con salud, belleza y perfección y que nos adelgacen. ¿Y qué crees? Que si tú crees que tienes que el decreto funciona, eso te va a adelgazar. Por eso ya hay gente que no perdona la falta de ese decreto. Porque todo funciona de acuerdo a cómo está tu pensamiento y tu sentimiento. Pero en cosas así sencillitas. Igualmente le pasó a Connie Méndez con una de sus estudiantes que era alérgica al huevo duro. ¿Quién de aquí es amante de huevo duro? ¿Tú también, Maclovia? ¡Wow! Con un huevo duro y un chocorrol en una. Y entonces le hacía alergia el huevo duro a este estudiante. Fue la cena, una cena de metafísicos, y le dijo, yo no como ese huevito, Connie. Me da cosa. Anamer, vamos a hablarle al huevito. Mira, huevito, tú le vas a hacer mucho bien a Ana Mercedes. Y le dice, no, Connie, yo nunca como huevito duro. Pero ya hablamos con el huevito, te va a hacer mucho bien. Pero Connie, Anamer, trágate ese huevito. Y se lo dio y se lo tragó. Y no pasó nada. Porque todo es tu autoconcienciación de las cosas. Ese ingeniería en reversa del lema, cada quien habla como le va en la feria. Al revés sería, cada feria está trabajada por lo que hablas de ella. Entonces, es necesario ponernos en eso para empezar los decretos. El primer decreto que debe decir es, todos mis decretos se cumplen. Aunque si ya eres más inteligente, todos mis decretos constructivos se cumplen, porque si no, se te va a cumplir todo. Que de hecho ya hay un proceso en donde se te cumple todo, pero tienes que tener cuidado por eso. Porque hay cosas que están sin autoconciencia suficiente y entonces vienen chuecas. Y por eso Connie Méndez enseña el formato de la oración científica en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta. Pulido, lavado, encerado y que no se meta nada humano allí. Porque de pronto en eso se nos purifica el decreto. Por eso es que hasta si pides unos chilaquiles, tienen que ser en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, si está en ley de manera perfecta. Todo, porque se meten cosas inconscientes a veces allí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, con base en este proceso de autoconcienciación, la propuesta es que subrayemos en ese primer cuadrito de la 173, la iluminación, el budado, es tomar conciencia. Que tú estés clarito. Hasta si echaste un decreto chueco, saber que lo hiciste. Sí, mira, pasamos primero allá y luego contigo, Carla, el micrófono. Maclovia, no traes el micrófono tú, ¿verdad? Ah, okay. Yo soy Naila, gracias Román. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si inconscientemente ya hice decretos así que los puedo derretir con la llama violeta? Sí. O sea, pues, como si ya dije, oye, esto se me fue, no sé. Ajá, lo cancelo, lo borro, lo envuelvo en la llama violeta. Ok. Y luego decretas el formato correcto. Ya. Yo soy saludable, yo soy feliz, mi mundo lo contiene todo, nada se me puede perder, quitar ni robar y declaro que se me aparezca o se me dé su equivalente, en fin, porque en eso está todo el show. Y entonces ves al niño en la bardita y dices, cuidado que se va, y antes de que acabes,
Y entonces uno no puede ser así. Entonces ahí es donde el metafísico entra, ¿verdad? A hacer este proceso de observación. Sigue. Carla, por favor. No, no como que sencillo, ahora bailas. Ahora, no. El otro día que estaba cayendo un chubasco gigante fuera de mi trabajo, yo empecé a decretar que cuando yo saliera del lugar, que escampara la lluvia, hice todo mi decreto, etcétera. Y pasó la hora de mi salida, media hora, 40 minutos, y yo decía, ¿por qué si yo hago el decreto no deja de llover? Hasta que lo repetí y me di cuenta que estaba diciendo, hasta el momento que yo salga, que escampe la lluvia. Entonces cogí mis cosas rápidamente, me bajo, salgo y la lluvia paró. Gracias, Padre. Pero sí hay que darse cuenta que estamos decretando. Sí, es muy literal ese tipo de cosas. Y también hay otras que son más allá. Un día fuimos a Creta, en Grecia, un grupo de metafísicos. ¿Saben cuántos kilómetros? Yes, kilómetros. Yes, ¿verdad? Dije yes kilómetros. Hay que tomar para llegar a Grecia, Atenas, y luego volar a las islas griegas. 10,000 por ahí, ¿no? 20,000. Con miras a llegar al retiro de un metafísico, un lugar muy energético, pues. Y toda la bola de metafísicos allí, pues, ensoñados con llegar al retiro de Creta. Llegamos el día del retiro y se ha soltado una lluvia ¿cómo se dice cuando es tupida, dura, casi granizo, pero sí era agua todavía, que no ves de aquí para allá de tan aguacero, ¿verdad? Chubasco, ¿verdad? Y todos los metafísicos, sí, hagan que escampe, hagan la luz, hágase la luz, y yo soy la luz, y se ponía más dura la lluvia. Y entonces dices, ¿cómo puede ser si vine a un retiro de un maestro que esa lluvia, esa chubasco no se parara y no nos dejara hacer nuestra visita a gusto? Y entonces en ese momento causó mucha, desazón, ¿verdad? A todos los que estábamos allí, como, pues, ¿qué pasa con nuestros decretos si somos un chorro de metafísicos? Para esto ya habíamos tenido muchos milagros en ese viaje, un viaje donde se presentaron como 30 arcoíris en un trayecto de 5 horas. Y entonces, pues, estábamos allí, es un retiro abierto, es como un centro de templos arqueológicos, ya donde quedan todo eso, y vimos pavos reales, eran como 50 pavos reales que estaban ahí en el retiro o en el sitio arqueológico. Y allí es donde está el laberinto del Minotauro, está la puerta de la entrada al laberinto del Minotauro y muchas cosas. Pero pues no nos dejaron hacer nuestra visita a gusto. Nos fuimos y ya la lluvia se paró al tiempo después y todo eso. Salimos del retiro y entonces, pues todos, no, pues qué bonitos los pavos reales, le decíamos a los guías. Dice, ¿cuáles pavos reales? Ahí no hay pavos reales. No, sí, estaba ahí lleno de pavos reales, eran 50 pavos reales. No. Esos existían cuando el retiro estaba vivo, cuando vivía allí el rey de Creta, que es un maestro de sabiduría, cuando reinaba Grecia, cuando era Esparta, ahí es donde estaban los pavos reales, pero no, esos ya no, siglos que no están ahí. ¿Mandé? Ya no habitan, y nosotros, pero todos vimos que estaban ahí los pavos reales. Misterio sin resolver.
es la pregunta del millón. ¿Qué es la lluvia? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la lluvia para empezar? Agua. ¿Y qué se hace con el agua? Limpieza, ¿qué más? Calmar las emociones. ¿Qué le echan a los nenes a los pocos meses o días para el bautismo? Entonces, pero eso les digo, después de años de estar deprimido porque no pude correr ahí en el sitio arqueológico, ¿no? No, el bautismo con las energías del retiro y la correspondencia de los pavos reales. Ve tú a saber eso. Pero, o sea, prácticamente esos sitios energéticos son que tu cuerpo y la energía del sitio se hacen uno. O sea, uno va a los retiros porque pasa ese fenómeno, se magnetiza esa energía contigo. Y si aparte pues hubo eso manifestado en el agua, pues es muy evidente, ¿no? El tema de la conjunción. Entonces, son esas cosas que dices, el bien oculto estaba allí. Nosotros creíamos que nuestros decretos no funcionaban, pero no es que no funcionaran, es que en realidad el propósito superior de estar allí fue ese bautismo grupal, a todas luces, para todos y con pavos reales de por medio, ¿no? Entonces, son esas cosas que empiezas tú a analizar en metafísica, porque ves que todo es para arriba, todo es ganancia. Entonces, van por allí si tú trabajas con autoconciencia, y en este caso, nuestra mente de todos estaba a contactar lo divino, ¿me entienden? Entonces, esa es la razón por la cual no hay falla, a pesar de que haya habido un chubasco y haya sido imposible una visita arqueológica, que en realidad nosotros no íbamos por algo arqueológico, nosotros íbamos justamente por la energía del retiro, obviamente con pretexto de todo lo arqueológico. Pero así uno tiene que identificar esas cosas también en su vida. Cuando dices, ¿por qué me mandó por acá el güey Cese, verdad? ¿Por qué tuve que pasar por aquí? ¿Por qué se me extravió esto? ¿Por qué tuve que llegar así? Y entonces te verificas, ¿estaba yo en conciencia de lo divino? ¿O me descuidé y me apuré? ¿O que me andaba apurando? Exceso de materialismo, querer quedar bien con algo, con alguien, y por eso salió chuequito el asunto. Entonces ya me caché. Y entonces es así donde uno va tomando eso como cicatrices, en un buen sentido, porque dice, ahora nadie me va a apurar, Maclovia. Y al primero que vea que me quiera apurar, lo voy a ignorar. O sea, pero esas son resoluciones internas. Sí, porque te vas conociendo. Si me encuentro apurado, pierdo cosas. Si estoy apurado haciendo 3 cosas a la vez, pierdo cosas. Pues entonces no puedo yo permitirme estar apurado y no puedo permitirme hacer 3 cosas a la vez. O no puedo permitirme una negociación si estoy cansado. O hablar de un problema porque ahí es donde tú vas viendo y te vas conociendo. Entonces ves el mejor formato siempre para resolverte a ti. Y entonces todo es con base en ese perfeccionamiento. Esa autoconciencia entonces te va a volver un iluminado. No es
que se te ilumine, que se te prenda un foco, ¿verdad? Sino es que a todo sepas qué tiene que ver o qué pasa contigo. Entonces va por ahí el tiro, ¿verdad? Y nada más para puntualizar, hay un espacio en blanco hasta abajo de la página 173. Allí les voy a decir este mantra que dice, o esta enseñanza que dan los maestros, de que solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los que saben y los que no saben. Ya deja tú los altos, los flacos, los gordos, los enanos, los chaparros, los blancos, los negros, los amarillos, los que saben y los que no saben. Y ahí entonces, con relación a esto, dice, los que saben ya activan el ser interno, dice ser interno activo, y los que no lo saben, el ser interno inactivo. Porque esto va más allá de una destreza o una habilidad personal. Tú puedes ser como Chayanne o como Rodo, que tienen pasos de baile secretos, ¿no? Muy buenos pasos de baile. Sí. Pero eso es, digámoslo así, es parte de un entrenamiento físico. Pero en lo metafísico es, yo tengo el ser interno, yo tengo mi ser interno y yo lo amo, yo lo bendigo, yo lo procuro. Yo por eso estudio estas enseñanzas, para estar más conectado con ese ser interno. Y entonces tú lo sabes, lo reconoces y lo activas por esa vía. Lo otro es conocerlo, pero no reconocerlo. Sabes que tienes el Cristo interno, pero pues no en tu día a día, pues andas a las carreras, preocupado, acarrereado. Entonces no tomas el tiempo para hacer clic, tocar un instante, una lectura, un audio, un decreto, una meditación que te conecte a decir, yo soy el Cristo victorioso, yo tengo el Cristo dentro de mí. Y todos mis decretos crísticos se cumplen. Y ya, te cambia tu panorama. Por eso hay que recordarnos esto, ¿verdad? En esta activación de la autoconciencia. ¿Vamos? Vamos entonces ahora con el trabajo grupal que hemos establecido, con miras a que podamos tener este desarrollo conjunto. Entonces vamos directo con el enunciado que sugieren que subrayemos y la pregunta a resolver. Bueno, sería el primer párrafo, que es tener el ser interno activo, es haber desenvuelto la iluminación, estar en autoconciencia interna, alerta, ser proactivo, unificador, bondadoso, sabio, incluyente, amoroso, elevador, armonioso, digno, radiante, de intenciones puras, veraz, sanador, precipitador, aprovisionador, pacificador, transmutador, liberador, perdonador y desapegado al fruto de la acción. ¿Cuál es la pregunta? Después de ser un ser interno activo, ¿qué faltaría para ser un maestro ascendido? El gran tema es, para comenzar, dice el maestro Saint Germain, el primer servicio que debes de hacer es el servicio de adoración a tu ser divino. Entonces sí decimos procurador, amoroso, bondadoso, feliz, y entonces pensamos, nos vemos así como que aventando dinero, abrazando a todos, queriendo a todos. No. Primero es, sálvate tú. Proveedor contigo mismo, feliz contigo mismo, saludable en ti mismo. Es un trabajo que primero va directo contigo, ¿verdad? Y después pasa pues la barrera de los maestros. Entonces, si les parece bien, vamos a responder la duda con base en el sagrado libro del Yo Soy. Lo abren, le meten el dedito así donde sientan que es y lo leen, por favor, para que un parrafito, ¿verdad? Para que no se extiendan mucho. Hagan esto 2 veces al día. Decreten la perfección de sus actividades de instrucción
y se llenen todos los puestos en los salones de clase. Descarguen este extraordinario poder que se permitirá a la presencia y a los maestros ascendidos preparar el camino y llenar dichos puestos. Buenísimo, entonces podemos decretar tal cual. Podemos decir, yo decreto Yo decreto la perfección la perfección de mis actividades de instrucción de las actividades de instrucción con la presencia maestra ascendida con la presencia maestra activa en mí en mí y expresándose a través de mí, y expresándose a través de mí, sanando, sanando, proveyendo proveyendo en felicidad en felicidad y gracia divina. y gracia divina. Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Entonces, respuesta, Decreto. sí, o sea, dejar que, cuando hablamos de maestría, es dejar que la maestría pase a través de ti y decretar el objetivo, en este caso, el perfeccionamiento de nuestras actividades de estudio. Eso es muy interesante porque ¿qué tal si tú puntualizas tanto tu estudio que eso se vuelva tan potente que todo lo demás afloje los tornillos? Que eso es el planteamiento del maestro Saint Germain para todos los estudiantes, que tú cada vez tengas más recursos, más tiempo, más salud, para que tú puedas dedicarte más a tu yo soy. Y que el mundo se acomode pues, pero con base en el yo soy. ¿Seguimos, equipo 2? Ya saben, preséntense, qué página es, qué párrafo, qué línea, Es la página para que puedan 175. subrayar. Página 175 de seres internos activos encarnados. Nosotros subrayamos el primer párrafo que dice: para la humanidad lo más importante es realizar el ser interno, y para que entienda esta suprema realidad ha sido necesario que algunos maestros o profetas encarnen como seres internos activos, visibles, con todas sus características y poderes desplegados. Buenísimo. ¿Tienen pregunta? Y de la siguiente página también subrayamos… No, nada más una. Es parte de… No, pues ya a mí me gustó lo que subrayaron. ¿Alguien quiere más? No, ya con eso. Una pregunta. ¿Tienen pregunta? La pregunta era… Sí. Porque dice que nosotros necesitamos finalmente del ejemplo de los maestros y seres de luz Ajá. encarnados para despertar nuestro Cristo y ser un Cristo activo. Ajá. Entonces, la segunda parte decía que tú puedes ser un Cristo activo. ¿En qué momento empezamos realmente a decir, yo soy ya un Dios en acción, un Cristo interno en acción? Buenísimo. Ahora hay un juego que es 100 mexicanos dijeron, no sé si vieron, pero no me refiero a eso, me refiero a otro, que es donde das una pregunta, una respuesta por medio de una pregunta. No sé si te das cuenta. A ustedes les pasó al revés. Ustedes ya tenían la respuesta, ustedes ya tenían la pregunta para la respuesta. En metafísica, la trisignia nos representa a nosotros. Por eso es abstracto tal cual. Si te pusiéramos la carita de un maestro y demás, Él es el Cristo, o Él es el yo soy, o Él es el Salvador. No. Tú tienes ese poder. Pruébalo, a ver qué pasa. Igual y te sorprende. Y la verdad es que yo creo que ustedes están aquí porque algo les ha sorprendido. Porque si no, simplemente pues uno se aburriría. Entonces uno está en metafísica o permanece en metafísica porque recibe sorpresas. Y ese es el estatus, es que esas sorpresas sean consistentes. Un día sí y al otro también. No sean chispazos. Y ese es el modo por el cual llevamos una formación, para mantenernos en ese beat, pues. ¿Vamos? Entonces, vamos por allí. Ustedes ya tenían la respuesta. Entonces,
en su pregunta y aparte en el texto que les faltó, pero ya lo dijeron, ¿verdad? Y ahora vamos con el siguiente equipo, el 3. Buenas noches, el equipo es Lupita, Vicky e Isabel. Eso, que bailen. Ah. Nos tocó el despertar del ser interno. Se despierta el ser interno estudiando metafísica, realizando prácticas internas, reconociendo, meditando, reflexionando, decretando y manifestando dentro de sí el poder de la fuerza de voluntad, la conciencia inteligente, la sabiduría iluminada, el amor divino exclusivo, la armonía de la belleza y pureza y de acciones, la verdad y la vida saludable, la devoción de la paz próspera y transmutación del perdón liberador y compasivo. Entonces, bueno, pues aquí están todos los 7 rayos. ¿Todos encontraron ese subrayado? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, la pregunta que habíamos, nos habíamos preguntado, la contestaron casi al principio, que es que si despertando el ser interno de una persona se puede sanar. O sea, que si nosotros podemos, nosotros ya sabemos, ¿no? Decretando y cómo podemos ver a una persona a través de, bien, todo bien. A través de eso nosotros podemos despertar en otra persona su salud o cualquier situación. Tú también preguntaste eso, ¿verdad? Sí, es que… ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, está bien, sí. Sí, entonces tú te respondiste solita. Sí, bueno, esa pregunta tuvimos. Sí, ese es el fundamento. Metafísica es un trabajo de autoconcienciación. ¿Qué quiere decir auto? Tú contigo. Tú sí puedes ser ese recipiente que llegue a otros en esa inspiración, en esa sanación, o sea, sí, en ese poder del verbo constructivo. Pero el otro necesita creer en ello. Si ya es mayor de edad, si es menor de edad, aunque lo quieras mucho, si es menor de edad, todo pasa, todo le llega. Ya cumple más de 21 años, ya tiene su libre albedrío. Tú ya no puedes tan fácil decretar por esa persona. Necesita pasar sus aduanas, que te crea, que lo sienta, que le entienda, y por eso se vuelve un proceso de autoconcienciación. Por eso la gran salvación es que todo mundo sepa esto, porque entonces ahí comienza el proceso de autoconcienciación, que tú no puedes hacer autoconcienciación por otro, porque es auto, personal, íntima. ¿Vamos? Siguiente, sí. Quítale el micrófono. A un hijo mayor de 30 años, le puede saludar, bendecir su Cristo interno y con eso puede sanar o se le puede despertar el Cristo, aunque tenga más de 30 años, ¿no? Si estás duro que dale y duro que dale, se le tiene que despertar, ¿no? Sí. En un sentido, si tú lo haces directo con el Cristo, ese Cristo le va a empezar a acomodar la vida a ese ser. Tenlo por seguro. Pueden pasar décadas, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero pues sí, el camino para esa persona sería cómo lograr su autoconcienciación. Y allí es donde uno tiene que pulirse para eso. O sea, si un día llega Maclovia así con su hermano y le dice, léete este libro que te hace falta, que estás bien güey. No tienes hermanos, ¿verdad, Maclovia? Ay, perdón al señor. ¿Tú crees que va a estudiar? Con ese como sermón, ahuyentas.
ese speech elevator. No, a nadie le va, al contrario, te van a agarrar que eres una secta fanática de la vela perpetua, hermanita del Saint Germain, de la rodilla ensangrentada del Rodo. Nadie quiere tener que ver con fanáticos. El fanático es el que pierde la lucidez y la inteligencia por creer que todos deben de pensar como él. Y eso hay que superarlo nosotros. Porque apenas nosotros nos estamos convenciendo a nosotros mismos, imagínate. Y así es usualmente un fanático, como no está convencido, quiere proyectar eso en los otros. Pero metafísica no va por allí. El proceso de autoconcienciación es un proceso de irradiación. Y cuando dicen, ay, Maclovia, ¿cómo le hace para tener siempre dinero? Estudio metafísica. Ay, ¿qué es eso? Y ya, pues es que tú tienes un Cristo que te va a salvar, que te va a iluminar, que mira, te voy a prestar un libro, te voy a leer un párrafo, mira, estudiemos, mira, te mando una charla, ¿verdad? Y ya, empiezas a ganarte por medio de la curiosidad, ¿verdad? Y así generas en esa persona el proceso de autoconcienciación. Pero es más o menos así, a veces es hasta curioso, ¿verdad? Uno invita a una amiguita, a un amiguito, y el que se quede es el amiguito. Y el otro estudiante, bien, gracias, ¿por qué? Porque el otro le hizo clic, hizo su proceso de autoconcienciación, estaba sensible. Yo les diría que no hay nadie más sensible al respecto de esto que las personas que están en una situación de salud. Ese es un gran momento para ayudarles a que sanen y aparte en esa sensibilidad que tienen, proveerles, iniciarlos en la autoconcienciación. Iniciarlos en que tienen ellos el poder del verbo, que el mentalismo se refleja en lo que hablamos, que tus palabras cargan las cosas y generan bendiciones o lo opuesto. Y allí es que te vas dando cuenta de cositas. No importa que comience en el exterior. Ay, amiga, ¿quieres un decreto para bajar de peso? Decreto metafísico para bajar de peso. Aparte, ¿no? De la dieta del kiwi. Muy importante. Esa es la que yo sigo, la del kiwi. Todo menos kiwi. Pero tú le haces tu decreto bendice estos alimentos que me adelgazan todos. O sea, la autoconcienciación, cada quien tendrá su fórmula, su sensibilidad. Y eso es lo que quiere decir hablar en lenguas. Que uno encuentre cómo apoyar de acuerdo a la situación, al interés, a lo que busca cada uno de nosotros. Y aunque sea un decreto con el que es el único que se van a defender, no importa, ahí comienza ese proceso. Vamos con el siguiente equipo, ¿verdad? Equipo 1, 2, 3, 4. Buenas noches, Román. Buenas noches. Mi nombre es Evelyn y mi equipo es con Ramsés y Nailea. Ah, mira, mi tocayo. Nos tocó en la página 180 el tema ¿qué no es el ser interno? Y nos agradó subrayar que todos tenemos un ser interno. Ajá. Nos concierne conocerlo, concienciarlo, comprenderlo y percibirlo por nosotros mismos, sin necesidad de ninguna intervención eterna. Fabuloso. Ay, nuestra pregunta va relacionada con cuando interfiere la personalidad, o bueno, pensábamos como en el ego, ¿no? ¿Cómo podemos pues permanecer así en esa parte del ser interno, ¿no? A veces viene pues la codicia, envidia, o sea, vienen como algunas frecuencias como de la personalidad, ¿no? Entonces, en esos momentos, ¿cómo explorar ese ser interno? Me gusta. Vamos con el libro del Yo Soy de Saint Germain, para que, ya saben, lo abren así, por vibración le ponen el dedito y donde ponen el dedito, ahí está la enseñanza. Yo deseo que cada día leas este fragmento en particular,
para que de esa manera mantengas ante ti la poderosa verdad que sustentan estas afirmaciones. No aceptes la sensación de desaliento, mejor afirma: yo soy la perfecta armonía en mis pensamientos, sentimientos y acciones. Dios mío, vigila que esta persona sea armoniosa aquí y ahora. La poderosa presencia yo soy me previene y me protege para que toda actividad futura se mantenga en armonía. Ahí está, hasta con decreto y todo, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿verdad? Si quieren llevar la voz guía, lo decretan y repetimos, y así por frase, ¿verdad? Para que sea cómodo para todos. Nada más que apaguen ese celular, please. Listo. Yo soy la perfecta armonía. Yo soy la perfecta armonía. En mis pensamientos, sentimientos y acciones. En mis pensamientos, sentimientos y acciones. Dios mío. Dios mío. Vigila que esta persona sea armoniosa aquí y ahora mismo. Vigila que esta persona sea armoniosa aquí y ahora mismo. La poderosa presencia yo soy. La poderosa presencia yo soy. Me previene y me protege. Me previene y me protege. Para que toda actividad futura. Para que toda actividad futura. Se mantenga en armonía. Se mantenga en armonía. Entonces, pues la primera persona de la que estamos protegidos es de nuestra personalidad. Entonces sí, ahí está el decreto completo. Vamos con el siguiente equipo, número 5. Bueno, a nosotros nos tocó el ser interno inactivo y subrayamos el último párrafo que dice: se niega el poder del ser interno y sus bendiciones cuando no… se niega el poder del ser interno y sus bendiciones no llegan cuando se dice: no puedo, no sé, te odio, qué feo estoy, me estoy muriendo, no tengo o nunca te lo perdonaré. Eso es lo que subrayamos. ¿Y la pregunta? Clarito, clarito, muchas gracias. Y la pregunta es, bueno, nos preguntábamos cómo es que si está inactivo el ser, cómo es posible que todo lo demás sí esté activo. Y una vez que ya nos damos cuenta que nuestro ser está inactivo, pues va de la mano con lo anterior, como activar y desactivar lo que sí está activo y que no es bueno. Buenísimo. Y si quieren abrimos el sagrado libro del Yo Soy. Le meten dedito y listo. Ascensión. Después que la personalidad es desprovista de todo sentimiento de importancia y vanidad, una vez que te das cuenta de que la misma es nada, entonces el espíritu empieza a elevar la conciencia poco a poco, pero de una manera sostenida, hacia mayores y mayores alturas, desde las cuales no hay regreso a las trampas de los sentidos. Sí, muchas gracias. Hay una ley metafísica. Cuando lo físico para, lo metafísico entra en acción. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de activar el ser interno? Quitarle poder a lo físico. Cuando le quitas poder a lo físico, entra lo metafísico, se activa pues. Por eso el decreto es el activador metafísico. Digámoslo así, que es cuando pones eso en marcha. Entonces, y dice el maestro San Germán, y eso se eleva, y se eleva, y se eleva, y se eleva, sin límites, ¿verdad? Naturalmente. Vamos, siguiente equipo 6, de favor. Nosotros nos tocó de la página 182 el anticristo. Si te pega el micrófono, don Francisco, le escuchamos. ¿Mande? Si se pega el micrófono a la boca. El anticristo es un estado de inconsciencia, desamor, impureza, estafa, corrupción. Cualquier anticristo puede andar bien vestido, ser hermoso, tener apariencia de espiritual, haciendo creer que está con nosotros, con Dios, con los santos y maestros de sabiduría.
el que genera el mal siempre se daña a sí mismo. Nuestra pregunta es, ¿cómo podemos identificar que estamos con un anticristo en relación a las últimas líneas que leí? Sagrado libro del Yo Soy. Cada noche realiza un decreto antes de acostarte a dormir para proteger la energía del día siguiente, antes de recibirla. Luego, cuando invoques a tu presencia yo soy y decretes lo que quieres manifestar, pídele que eso venga a ti, invenciblemente protegido contra toda maldad. Entonces, del anticristo que hace, hay que cuidarse. Es del de uno mismo. Entonces dice el maestro Saint Germain, protege la energía del día siguiente para que no llegues a esas arrabales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el decreto? Para parafrasearlo. Ya le quitaste Presencia yo soy. Vamos, presencia yo soy. Pero no dice, es que no dice ningún. No, por eso, pero dime qué dice y eso es un decreto. Cada noche antes de realizar un decreto, al acostarse y dormir para proteger la energía del día siguiente. Entonces así vamos así tan directo, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. Protegiendo mi energía en el día que ha de venir. Manteniéndome con la guía divina de amor, sabiduría y poder. Gracias, Padre. Muy importante este ejercicio. Ustedes van a leer textos, enseñanzas, pero la aplicación les toca a ustedes. O sea, si Saint Germain te dice eso, tú tienes que ver cómo eso lo ejecutas ahí mismo, en ese momento, y tú te inventas tu decreto a tu modo, si no viene el decreto. O yo estoy protegido de mi día siguiente y ya. Pero no nos quedemos con el texto, tiene que haber ejecución, tiene que haber acción. ¿Vamos? Siguiente grupo. Hola, yo soy Carla, nos tocó Gracias. conciencia causal. Muy bien. Y subrayamos, la conciencia causal es metafóricamente los tesoros en el cielo. Sí. Entiendo que la conciencia causal es nuestro cuerpo causal, donde están los 7 rayos, y que yo lo veo como si fuera mi alcancía, mis tesoros en el cielo, ¿no? Que todo bien y acción que yo haga en este cuerpo físico, ahí se van acumulando. Y cuando yo requiero de algo en algún momento, pues de ahí yo jalo esa energía y me llena. Mi pregunta es, ¿este cuerpo causal es como el aura? Si yo tengo mi cuerpo físico aquí, energéticamente, todo mi cuerpo causal está aquí arriba. Muy bien, vamos con el sagrado libro del Yo Soy. Tú tienes que seguir la orden de Jesús. No mires a ningún ser humano de acuerdo con su carne. Esto quiere decir exactamente que no reconozcas imperfección humana en pensamiento, sentimiento, palabra o acción. Interesante. En mexicano no andes de metiche. No te metas con las otras personas. En el caso de los tesoros en los cielos, como es un estado de conciencia, es, digámoslo así, la energía coincide con los 7 chakras del cuerpo. Entonces nosotros tenemos 7 centros de fuego que son correspondientes con los 7 esferas del cuerpo causal, y cuando tú estás positivo y tu mente en lo divino,
Entonces, cuando tú estás en esa noción divina, estudiando y demás, haces contacto y eso viene hacia ti con una respuesta. O sea, los 7 centros de fuego están dentro de ti. Ese cuerpo causal está presente dentro de ti, pero cuando tú haces la invocación, eso se despierta. ¿Vamos? Seguimos adelante entonces. Nuestro equipo es de Gaby, Moni y Lorena. Eso, y se hacen llamar las… Nos tocó derecho de conciencia. Derecho de conciencia es todo aquello material, físico, vital, emocional, mental e interno que está en la conciencia causal y que por lo tanto jamás se pierde ni puede ser quitado por más que alguien intente hacerlo. Aunque así sucediera, se recuperaría porque es el tesoro en los cielos. Exacto, exacto. ¿Tienen una pregunta? No. Muy bien, seguimos. Sí. Dijeron, no, un baile. Nosotros nos tocó, bueno, es Bárbara, Tamara y Marcia. Eso. Nos tocó ausencias de la conciencia causal. Si te pegas un poquito al micrófono, así. Sí. Nosotros subrayamos, los defectos que tienes o las cosas que ignoras son aspectos de Dios que no has desarrollado y que se manifiestan como ausencias en las esferas de tu conciencia causal. Listo. Sí. ¿Tienen pregunta? Aquí justamente era el cómo nosotros podríamos solicitar esa ayuda, apoyo, para que pudiéramos nosotros desarrollar esas, pues esas áreas que no hemos cumplido, ¿no? Esas zonas vacías, pues, que no tenemos. Buenísimo. ¿Cómo podemos dirigirnos? Muy bien, vamos con el Sagrado Libro si les parece bien. El otro día me preguntó alguien, oye, y si hago así con un libro de cocina, ¿me va a dar así como la receta secreta del coronel Kentucky? Y pues ya se imaginarán que le contesté, ¿no? Malos hábitos. Lo externo no es más que un conglomerado de hábitos. Así como arrancas las malas hierbas de tu jardín, deberías arrancar esos hábitos negativos de tu conciencia externa. Arráncalos de raíz para que no quede nada a partir de lo cual puedan crecer nuevamente. El estudiante sincero debería determinar tenazmente con cada hábito negativo personal, no importa lo que sea, pues es lo que está atando. Tal cual, ¿verdad? Vamos adelante. Siguiente, equipo número 10 para cerrar la noche de hoy. Sí, preguntas ahorita. Ajá. Ok, ausencias del cuerpo causal son elementos o discapacidades de dones o cualidades que uno tiene. Es fuerte porque uno no se reiría de una persona discapacitada físicamente. Sin embargo, cuando hay una persona odiosa o triste o ignorante, a veces los ajusticiamos, decimos de cosas, pero si es un P, pero si pasa esto, pero ¿cómo puede ser? Y nos burlamos, los sobajamos, los humillamos. Y la discapacidad del cuerpo causal es que una persona odiosa no tiene amor por una discapacidad o por una falta de esa luz rosada, diríamos.
Entonces es en realidad eso, es algo que está potencial en ellos, pero que todavía no se han puesto. Entonces es allí donde esas ausencias pues son discapacidades, y por eso uno no se debe de enojar con una persona que no sepa amar, o que no sea próspera, o que sea un delincuente, un ladrón, porque en realidad son discapacitados de cualidades y de dones. Sí. Les pasamos el micro ahí nada más para la preguntita, ¿verdad? Es que más que pregunta es con respecto a lo que se está comentando, justamente de la lectura de nosotros, que nos encantó justamente, fue que nosotros no debemos de criticar al que roba, al que mata, hablando de las discapacidades, porque son carencias que tenemos, entonces no debemos de actuar así, de estar criticando y juzgando a los demás. Es un gran adelanto, son carencias, ¿no? Dejar de criticar al otro, porque eso quiere decir, número uno, que uno por compasión comprende que uno también tiene sus temas, que está logrando nuevas capacidades, ¿no? Está trabajando en eso, y ahí es la posibilidad de trascenderlo, pero mientras sigamos poniendo el dedo en la llaga de los otros, dice el Maestro Jesús, no vemos la viga que traemos completa, ¿verdad? Ahora sí, equipo 10. Buenas noches, mi nombre es Liliana y nos tocó el tema átomo maestro físico del ser interno. Sí. ¿Ya fue todo? No. Y lo que subrayamos fue: en su eclosión de la conciencia de iluminación dorada, hace surgir la cabeza con el cerebro, que será el anclaje del yo soy. Es lo que… Muy bien, ¿tienen pregunta? Sí. ¿Cómo activo mi átomo maestro físico para sanar? Buenísimo. Cabe destacar que el átomo maestro físico ya está activo. Es el átomo jefe que mantiene todos tus procesos físicos, fisiológicos actuando. Tú a tu cuerpo le dices, haz digestión, crece las uñas, respira. Hay un máster, un átomo maestro, que es el jefe de toda esa operación, el jefe de operaciones de todo nuestro sistema. Esto es fortísimo. Entonces, si tú hablas con ese átomo maestro, tú puedes llevarla bien con tu cuerpo, con tu mente, con alguna cuestión, achaque, situación que tú ocupes. Si tú ocupas quedarte dormido, por ejemplo, que no, estás en insomnio además, amado átomo maestro, dale a este cuerpo un descanso reparador. Si necesitas estar activo, si necesitas algo, todo lo fisiológico es directo con ese átomo maestro. ¿Vamos? Y ahora sí con el yo soy. Principio vital. Amado, quiero explicarte ciertas leyes, pues una vez que conozcas y entiendas completamente el principio vital que existe dentro de tu cuerpo físico, esto te capacitará para manifestar dominio sobre todas las limitaciones humanas. Todas. Todas las limitaciones humanas ahí solucionadas. Bueno, ¿listo? ¿Todo bien? Pues vamos a cerrar esta sesión si les parece bien. Vamos a hacer nuestra donación, vamos a bendecir el dinero, agradecerlo, hacer decretos de prosperidad para todos y con base en eso, pues seguir llevando a cabo las actividades de estudio metafísico acá en Ciudad de México. Y podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano, vamos a colocarlo a la altura de nuestro pechito. Vamos a hablarle a ese átomo maestro y podemos decirle: amado átomo maestro, te saludo y te bendigo y te doy gracias por tu servicio, para que tomes control
de este cuerpo en perfección, sanando, perfeccionando en cada asunto que sea necesario, cada célula, hasta expresar la perfección crística, aquí y en mí. Yo decreto que este dinero se multiplica en mis manos y en las de todos para este grupo y más allá, haciéndonos rebosantes de riquezas, manifestándonos prósperamente en este mundo, pagando por adelantado todo lo que sea necesario. Gracias por la riqueza que viene a cada día, visible y tangible, en nuestras manos y que usamos a manos llenas. Gracias, Padre, que así es y así será. Gracias, Padre. Hay unas bolsitas de donación, se encuentran por allí, para que coloquen el donativo, se lo hagan llegar a los demás. Ay, Maclovia, tú deposita ahí el dinero. Mira, la Maclovia preocupada que si viene de un lado, que si no, que si el otro.